Mejor esta. Hola, Hola, Vale. hola. hola, buenas tardes. Karina. Listo, María, ya tengo aquí a Karina a la vista, nada más faltas tú. Vale. Todas. Muy bien, ¿quieren que empecemos? Ustedes me dicen. Cuando digáis. Muy bien. Yo si oís sonidos es que tengo a esto aquí, al paquete este aquí, ¿vale? No te preocupes, no hay problema. Bueno, antes que nada quiero agradecerles el haber aceptado la invitación, pues un poco por mi tarea y mi trabajo y mi expertise en el tema digital, se me ocurrió la brillante idea de generar un grupo de información para nómadas digitales, un poco para compartir, un poco para hacer networking, y lo que empezó a surgir fueron muchas preguntas a las que yo tenía algunas respuestas, pero se empezaba a hacer complicado el tema y sobre todo delicado, porque me parece siempre muy importante que la gente no pierda tiempo con información falsa, sobre todo con este tema que se vuelve tan delicado en el riesgo de poder generar una mala información y después la autoridad rechace este tipo de solicitudes. Pues obviamente me empecé a poner a la búsqueda de información y pues encontré a María, que me encantó lo que ella hace, y coincidí en que protesta y se enoja igual que yo con la autoridad migratoria, y dije, creo que María es la indicada como para hacerla, para hacerle compartir pues esta información tan valiosa que tienen como despacho, como equipo de abogados, con pues este grupo de nómadas digitales y aspirantes a nómadas digitales mexicanos que tengo en este grupo. Entonces, me gustaría presentar, María Cardona es abogada de inmigración. Ella dice que por vocación, yo digo que por talento. Me parece que tiene un talento natural para defender el tema. Me ha parecido interesante. Ella estudió en la Universidad de Murcia y su número de colegiada es 7.859. Su página en internet es abogadamariacardona.es, para que quien la quiera seguir, pues para quien quiera más información se pueda contactar con ella. Ella hace un trabajo muy atractivo, comunicativamente hablando, en redes sociales, y bueno, pues ahora también tenemos aquí de invitada a Karina, que es parte de su equipo, y que pues no tengo más información de ella, así es que seguramente Mariano la podrá presentar como parte del equipo en su momento. Vamos a hacer bueno, les he mandado a ellas un listado de preguntas que nos hicieron llegar a través del grupo en Facebook, algunas otras que yo ya tenía, que ya las tienen ustedes por ahí para empezarlas a responder con la experiencia que ustedes tienen. Y bueno, después de presentar a Karina, María, si me lo permites, entramos a las preguntas. Así es que te cedo el micrófono para que nos presentes quién es Karina y cómo sumarla en este proyecto para atender este tipo de dudas. Sí, bueno, antes, si me permites comentar, efectivamente soy abogada por vocación y me cabreo de verdad por las situaciones injustas. Nos cabreamos todos en el despacho, no es marketing ni es un papel, es real 100%. Y efectivamente tenemos el despacho en Murcia, pero trabajamos en toda España. En cuanto salió este tipo de residencia y visa, nos pusimos manos a la obra y nos empapamos de la misma, y llevamos ya bastante tiempo presentando muchas solicitudes. Y bueno, denegadas que tenemos, la de Guillermo, y nos han denegado nada, muy poco, y ahora vamos a hablar de por qué nos denegaron una, para que les sirva también a los demás, porque también hay que hablar de las derrotas, de los errores o bueno, o de los criterios del auge, no sé cómo llamarlo. Y bueno, Karina es la abogada del equipo que tramita, que lleva a cabo el expediente, conforma el expediente y luego lo presenta, siempre bajo mi supervisión, pero al final Karina pues se ha hecho una experta y bueno, me ha superado con creces. Así que vamos a atender a las preguntas que nos han ido haciendo, son muchas, ¿vale? Así que vamos a intentar sintetizar un poquito todo lo que podamos. ¿Vale? Excelente. Pues mira, y nada, muchas gracias a todos los que estáis y gracias a ti por invitarme, Helder. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer. Vamos a, bueno, ahorita hay un grupo de gente que está a través de mi cuenta de Instagram. Este video lo vamos a guardar para luego subirlo al grupo de Facebook.
y después ir haciendo algunas cápsulas ya en edición para poderlo aprovechar. Así que me gustaría comenzar con un poco este Hola, aprendizaje que yo he tenido. Sí, claro, yo cuando llegué a España, soy abogado también, soy abogado mexicano, pero la terminología, este glosario de términos cambia mucho y de pronto, pues para quien no está dentro del ámbito jurídico, se genera confusión. Entonces me gustaría nada más que empezáramos un poco con el glosario, que te mandé por ahí unas preguntas: ¿qué es tasa? ¿Qué es reta? El certificado electrónico, el DNI, perdón, el NIE blanco, el padrón municipal, que nos puedas explicar un poco estas términos que los mexicanos conocemos con otras palabras de manera simplificada, si fuera posible. Entonces, no sé quién quiera comenzar por ahí, Karina o tú. Pues Karina, si quieres empezar tú con el tema de la tasa, el reta. Venga, vale. Pues a ver, vamos a ver. Bueno, y te presenta. Yo soy Karina, efectivamente, como ha dicho María, estoy con ella en el despacho. Soy también abogada colegiada aquí en Murcia, número 7989, como le digo. Y nada, efectivamente, sí, llevamos ya un tiempo con las nómadas y ya hay cierta experiencia en el tema y bueno, vamos a comentar un poco. Efectivamente, definiciones y términos generales, como por ejemplo la tasa. La tasa sería como un precio o una tarifa que se paga por el procedimiento. Okay. Normalmente, si se hace desde país de origen, que es un visado, se paga la tasa, perdón, la tasa de lo que es el procedimiento y aparte una tasa de visado, pero cuando lo haces desde España, se paga una única tasa por la nómada digital, que normalmente ahora mismo son 73,26 euros. No sabemos si a lo mejor luego puede variar un euro más, un euro menos, pero ahora mismo son pues un precio que tú pagas por presentar este trámite. Ok, entonces tasa es el pago de derechos que se le paga al gobierno español para tener el derecho a esta visa, ¿cierto? No es una tasa donde se toma café, es una tasa impositiva. Un arancel, sí, como un arancel. De derechos, excelente. Entonces, queda aclarado que tasa es el pago que van a hacer los solicitantes al gobierno español y tampoco es el pago de los honorarios de servicios jurídicos, porque también eso de pronto genera confusión. Ahora, el siguiente punto es, ¿qué es reta? El siguiente término. Un segundito, algo muy importante en cuanto a la tasa, sí. Mencionar que la tasa es por persona, no por expediente. Entonces, cuando nos viene una familia de 3 miembros, por ejemplo, el error es pensar que se paga una tasa por la unidad familiar y no, cada cual va a llevar su propia tasa y cada tasa va a valer 73,26 euros, ¿vale? Excelente aclaración. Muchas gracias, María. Perfecto, sigamos con el siguiente, que es reta. Vale, el reta son siglas que concretamente significan régimen especial de trabajadores autónomos y básicamente regula la cotización a la Seguridad Social española. Entonces, simplemente son siglas que cuando tú estás tramitando un nómada digital por cuenta propia o freelance, te vas a registrar en este régimen especial de trabajadores autónomos y vas a pagar una cuota, que el primer año son 80 euros al mes y es básicamente las siglas, donde tú te registras una vez que eres freelance y se te concede la residencia nómada digital. Ok, te explico por qué la confusión. En México, la seguridad social, que tiene que ver con el IMSS, con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el tema de pensiones, es diferente al tema de impuestos. El SAT, el Sistema de Administración Tributaria, maneja el tema de impuestos y no tiene ninguna relación con el IMSS. Entonces, por eso a los mexicanos les crea confusión este tema de régimen de autónomo y luego el tema de la seguridad social. Esta confusión de términos que para España es muy claro, van unidos. A los mexicanos nos confunde porque es diferente. Por eso la solicitud de pedirles que nos expliquen qué es el RETA, para que se entienda que es un régimen de clasificación para la autoridad hacendaria, es decir, para pagar impuestos como freelance, como autónomo, como la figura es... los contratos. Sí, bueno, los contratos y estoy acordándome cómo se llama en México la figura de fiscal equivalente. Ahora se los digo. Bueno, entonces,
¿cuál es la relación con la seguridad social y por qué esta petición de pedirle a la empresa que se suscriba al RETA cuando es el empleador? A ver, ¿Cómo? La pregunta es que es un Pero poco es que han que mezclado, pero han que Claro. sí, claro, por un lado están los que se tienen que dar de alta en la Seguridad Social Española, ¿vale? Y por otro lado están los que se tienen que dar de alta en el RETA, como autónomos, como freelance. Ok, y a eso cuando se lee en la instrucción de la UGE es confuso. Obviamente lo tengo claro, estoy haciendo las preguntas en función de lo que he leído con los colegas, no les queda muy claro a algunos por qué la UGE o por qué la autoridad española le pide o le hace firmar una solicitud que la empresa para la que trabaja él en otro país se suscriba al RETA, es decir, que la empresa se tenga que dar de alta al RETA. Por ahí hay una cláusula que establece que se genera la obligación de la empresa a inscribirse al RETA, el empleador. ¿No? ¿No es así? Sí, pero eso es cuando no hay convenio aplicable. Ok. En el caso de México tenemos un convenio aplicable, ¿cierto? Ok. Aquí Efectivamente. me surge una pregunta de las que están más adelante, que tiene que ver, si yo soy empleado en una empresa en México y tengo seguridad social, entonces voy a hacer uso de este convenio de la seguridad social en España a través de este convenio El existente, ¿cierto? convenio de desplazado. Okay. Entonces, ya no voy a tener que pagar la seguridad social en España, la voy a tener que seguir pagando en México. Mi empresa, Eso es. la empresa a la que trabajo, va a seguir cotizando mi seguridad social en México y no voy a pagarla en España. Exacto. Sí, por eso Efectivamente. firma ese convenio. De hecho, lo tiene que firmar la empresa y la Seguridad Social, en este caso de México, y la finalidad es esta, que la empresa no se tenga que registrar en España, ni tenga que pagar por sí misma por estar registrada en España, ni por el trabajador, porque lo seguirá haciendo en país de origen. Ok, voy a hacer la versión mexicana de María. ¿En qué cabeza cabe en la autoridad española que yo como nómada digital voy a obligar a la empresa para la que trabajo a que firme un compromiso con el gobierno español para poderme venir a México? ¿Me explico? De ahí la complicación y el encanto de María. Soy fan de María en ese sentido. Coincido Sí, con porque ella en es ese lo que es sentido. con los vídeos. Sí, Efectivamente. claro. Entonces, es absurdo pensar que el gobierno español puede condicionar a una empresa para la que yo trabajo a que me firme para que yo me venga a vivir a España felizmente, y ellos tengan que hacer un registro adicional. ¿Estamos de acuerdo en ese punto? De Una de hecho, las condiciones de esta visa. Karina, no tenemos ningún caso de una empresa que expresamente se haya dado de alta en España. Siempre que lo hemos tramitado ha sido porque ha existido convenio. Hemos conseguido muy duramente que nos firmen el certificado en país de origen y gracias a eso el trabajador ha podido venir. Okay. Si no, ninguna se ha registrado, se ha llegado a registrar. Exactamente. Porque tú le dices, no, que tú le dices a tu empresa, no, es que me escucháis, que le dices a tu empresa, oye, que es que que como soy nómada digital, me quiero ir a trabajar desde la costa española. Y te dice, pues muy bien, campeón. Claro. Ya, pero es que para eso tienes que registrarte en España. Y dice, pero a mí no me cuentes historias, tú vete a trabajar donde quieras, pero a mí déjame en paz. Claro. Es que se producen ese tipo de situaciones, pero realmente la verdad es que hay muchos convenios aplicables, o sea, casi todos los países tienen convenios aplicables. Y luego lo bueno de estos países es que, como por ejemplo en el caso de Venezuela, ¿vale? Que se permite el desplazamiento por 2 años, entonces no te dan, te dan la visa, la residencia nómada te la dan por 2 años. Es que eso hay que ¿sabes? Porque si la seguridad social de tu país de origen te dice que solamente te pueden desplazar 2 años, y es lo que va a poner en el convenio, porque te pone de qué fecha a qué fecha te van a desplazar. Entonces, la UGE se basa en eso, te va a dar la misma residencia por 2 años. Normalmente cuando eres freelance te la dan por 3. Claro, y aquí
en el caso de Venezuela, nos la dieron por 2 y la UGE luego resolvió en base a ello, y la dieron por 2. Luego se pueden hacer prórrogas, pero claro, ya pues tienes que hacer el paso extra de prorrogar, volver a presentar documentación, cuando siendo freelance te la dan por 3 años. Perfecto. Claro. Entonces, aclarado lo del RETA, es un tema que está todavía complicado de acuerdo a cómo hicieron el copy-paste de la visa, la información que copiaron de visas del pasado a una visa compleja moderna. El siguiente punto del glosario es tener a confusión lo del DNI en blanco, que hay que tener el NIE, y eso, pues, de alguna manera ha generado complicaciones para el tema del certificado digital, para hacer el trámite solo. Cuéntenme cuál es la solución a este punto, en el caso del NIE en blanco. Es que el NIE blanco es un número de NIE que te asignan en el consulado. Uh-huh. Es un número. Ya está. Y con el NIE hay muchísima confusión porque con ese NIE hay quien piensa que te da algún derecho tener un número de NIE y luego también hay algún que otro iluminado que da esa esperanza de que con ese NIE se adquieren derechos y que inclusive puedes trabajar. Uh-huh. Porque muchas veces la Seguridad Social no está atento y se dan de alta en la Seguridad Social con el NIE ese, provisional. Pero eso está fatal, o sea, si te pillan, te cae una multa, te incoan orden de expulsión, fatal. Con ese número de NIE no se puede hacer nada más que eso, trámites en el consulado, comprar una vivienda en España. Cuando nos han encomendado la gestión de comprar un inmueble en España, pues lo primero que hay que hacer es sacar ese NIE, ¿vale? Pero ya está, no te permite trabajar ni te permite residir de por sí. Entonces, el consulado te lo pide para luego pagar la tasa y presentar el expediente, ¿vale? O el certificado digital, ¿cierto? También para poder abrir el certificado digital. Sí, pero es que el certificado digital con el NIE tampoco se puede. Okay. Claro. ¿Vale? Me queda claro ese punto. Entonces, te pide un NIE para abrir el certificado digital, no tienes un NIE porque estás en el proceso del trámite, y luego, bueno, pues entonces la solución sería abrir un NIE en blanco y luego tener un problema con ese NIE, ¿cierto? No, pero ese NIE no hay que... es que claro, es que lo que pasa que la misma Seguridad Social, la misma administración peca de confundir términos, porque ellos te dicen, no, es que viene un nómada a España, ¿vale? Y sabe que viniendo aquí a España puede solicitar desde aquí la nómada digital, pero que para hacerlo tiene que tener un certificado digital, ¿vale? Uh-huh. Vale, ¿qué necesito para tener certificado digital? Va a la administración. Entonces, el funcionario que está ahí aburrido de vivir, pues dice, pues es que necesita un NIE. Y dice, pues un NIE, pues ya está, pues me saco el número de NIE y ya está, se lo pueden sacar dentro de los 90 días, pero es que no es el NIE lo que necesitas una tarjeta de residencia para poder sacar un NIE. Exacto. Lo que pasa es que el mismo funcionario se equivoca en la terminología y dice que necesita un NIE. Y en el NIE solo no se puede sacar el certificado digital, ¿vale? Entonces al final terminan llamando al abogado corriendo, que es que me corre mucha prisa porque se me acaba el plazo y tengo que presentar el expediente. Perfecto. Porque ellos mismos no han podido. Excelente. Justamente claro. Esa era la aclaración, María. Muchas gracias. Queda aclarado el tema del NIE en blanco. No sirve. Es un... bien la escena, ¿no? Sí, excelentemente bien. A mí me ha quedado claro. Gracias a los videos que haces, que me encanta, me quedó muy claro cómo funcionaba y bueno, pues obviamente quería compartirlo con los colegas en este video. Bueno, el tema del padrón municipal. ¿Qué es el padrón? ¿Por qué hay que empadronarse? ¿Para qué sirve? Nosotros como mexicanos no lo entendemos porque pues no lo hacemos, no es algo que se haga aquí. El padrón es para votar, tiene que ver con elecciones, la credencial de elector es un poco el padrón y luego viene el censo, no tiene nada que ver con el padrón municipal. Cuéntenme qué es el padrón municipal. A ver, el padrón municipal es básicamente un registro donde todos los vecinos, por así decirlo, que residen habitualmente en un municipio, se tienen que inscribir, como que ellos están residiendo allí habitualmente. Eso es lo que es algo obligatorio, ¿cierto? ¿Perdona?
Es algo obligatorio que tiene que hacer cualquiera que viva en esa zona. Sí. Un deber y una obligación. Y Perfecto. o sea, no te cuesta nada y tienes que Perfecto. hacerlo. Y un derecho. De esto vamos a hacer una pregunta más adelante que tiene que ver con este tema de poder solicitar el padrón con base en donde vivo, así es que le vamos a poner una pausa al tema de padrón. Queda aclarado para qué es el padrón y qué es una obligación. Ahora, el siguiente punto es trabajador por cuenta ajena, trabajador por cuenta propia. Pues aquí en México es empleado o independiente. ¿Qué es eso? Explíquenme las dos condiciones, por favor. Pues es un poco lo que literalmente es lo que tú has dicho. Un trabajador por cuenta ajena, ¿vale? Es aquella persona que es dependiente de una empresa, de sus indicaciones, tiene un horario, tiene una retribución mediante una nómina, una jornada y es, ya te digo, dependiente de la empresa. Perfecto. Y un trabajador por cuenta propia es pues sinónimo de freelance, contractor, prestador de servicios, una persona que presta servicios, emite facturas, se puede establecer su propio horario, su forma de trabajar y no tiene esa dependencia a la empresa. Entonces, Perfecto. eso que tú comentas de yo soy un empleado o soy una persona autónoma independiente. Perfecto. Bueno, con estas, digo, por supuesto hay otros términos más que más adelante iremos revisando, pero esos son los más frecuentes que generan más confusión, específicamente en la traducción de español castizo a español mexicano y en el término empresarial, ¿no? Entonces, pues me gustaría empezar con las primeras preguntas. La primera y la más frecuente es, ¿qué profesiones y actividades pueden aplicar para una visa de nómada digital? Inicialmente se hablaba de solamente empresas relacionadas con Internet. Dentro del grupo hay un empresario, de hecho, él se dedica al tema de la administración de archivos digitales y manejo de archivos y fumigación. También, entiendo, tiene una empresa de fumigación y le concedieron la visa bajo estos términos, un poco como si fuera visa no lucrativa. No entiendo cuál fue el argumento de la autoridad para hacerlo. Coméntenme qué tipo de profesiones son las que el catálogo de la UG considera aptas para ser candidato a una visa de nómada digital. Es que no hay una lista de números cerrados en cuanto a profesiones. Perfecto. O sea, lo único que se establecen es unos criterios que se deben de cumplir. Una persona que pueda desarrollar su actividad profesional en remoto, ¿vale? Con un equipo informático desde cualquier parte del mundo, en este caso desde España, y que trabaje para, importante, para empresas, ¿vale? Ok. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque al principio se habló de que, por ejemplo, un redactor, o sea, un influencer, ¿vale? Podía ser nómada digital. Sí, lo podría ser, pero siempre y cuando tenga clientes, ¿vale? Que sean empresas y no personas físicas, Okay. ¿vale? Es muy importante. Como empresa se consideraría, por ejemplo, el caso de un influencer que recibe ingresos a través de Facebook con la monetización de sus redes sociales, ¿no califica? Sí, podría ser, pero ¿cómo Facebook le va a hacer la carta de desplazamiento? Exacto, ese es otro problema. O sea, un influencer que sería el candidato idóneo para un nómada digital porque tiene esta libertad económica, no califica entonces para la visa de nómada digital porque no tiene una empresa que le entrega la facturación y la carta de permiso, ¿cierto? Efectivamente, hombre, nosotros no tuvimos un cliente que trabajaba para Facebook o para algo de esto, la mujer de Oswaldo. Pero, a ver, puede ser que tengan contacto con las altas esferas de la compañía y le puedan hacer la carta, siempre es posible, pero de normal, yo que monetizo los vídeos, yo no tengo contacto con YouTube, con Meta para que me haga esa carta, entonces ahí tendríamos el hándicap. Ok, ahora, ¿cómo lo podríamos manejar entonces como independiente? ¿Un influencer se puede manejar como si fuera un independiente para solicitar la visa o la residencia? se puede solicitar siempre y cuando también. Es decir, tú tengas tu propia empresa, ¿vale? Y tu propia empresa, valga la redundancia, te autoriza a teletrabajar. Tú mismo te desplazas, pero siempre el factor denominador común es que haya una empresa de por medio. No puede ser persona física contra persona física. Tiene que ser siempre.
Eso, digamos, que facilita o dificulta la solicitud de acuerdo para el criterio de la autoridad responsable, ¿cierto? Claro, No lo dificulta, simplemente es una criba que se establece para este sí, este no, ya está. Por eso nosotros antes siempre de hacer una asesoría con el cliente siempre nos preguntamos estas cosas porque es tonto que agende una asesoría cuando no se puede, ¿vale? Y entonces siempre hacemos estas preguntas de rigor. Son las preguntas básicas para ver si aplica o no aplica. Perfecto. Entonces, María, si yo soy diseñador gráfico y trabajo para diferentes empresas, pero no para una sola, lo hago a través de plataformas como Fiverr, como grupos de contratos independientes, Workana, etcétera. ¿Puedo calificar para tener una visa? Sí, claro que se puede calificar. Lo que pasa es que vas a... influencer. ¿Cuál es la diferencia de un influencer a un diseñador? ¿Cuál sería la diferencia entre un influencer y un diseñador en función de comprobación de ingresos? Pero es que un diseñador seguramente tenga una empresa que le genere bastantes pedidos o encargos. Esa empresa, la que más pedidos le genere, será la que le haga la carta, o a lo mejor tiene él mismo constituido una empresa, ¿vale?, a través de la cual recibe los encargos. Ok, en caso de que no la tenga, está en el mismo caso, en la misma situación que un influencer, ¿cierto? Claro, sí, puede ser un freelance que trabaja para varias empresas, recibe encargos, recibe pagos de varias empresas, se elige una, ¿no, Karina? Si me equivoco en algo me lo dice. Se elige una que sea la que más le produzca, ¿vale? Y esa le hace la carta de como que acepta que trabaje como nómada digital desde España y ya está. Y las otras, pues no pasa nada, las otras se presentan sus facturas, se presentan todo lo demás, pero no hace falta que todas hagan la cartita. Perfecto. Al final, el problema de cuando eres un influencer es lo que ha dicho María. A lo mejor un contrato directo de prestación de servicios, o no te esa carta, o no te lleva un año abierto, que son requisitos que pide la UGE para presentarlo. Entonces tú, hasta cierto punto, yo siempre se lo digo al cliente, tú tienes confianza con la empresa para pedirle estos documentos, te autoriza a teletrabajar, y me dicen sí, y digo vale, muy bien, porque eso es importante, porque si no nos dan los documentos que nos piden, nos lo van a solicitar y nos van a rechazar la solicitud si no lo aportamos. Entonces yo creo que influencer, y cuando tú eres, por ejemplo, un ingeniero, un contador, un asesor, que hemos tramitado también cuando eres un asesor, por ejemplo, jurídico, y puedes prestar servicios online de manera telemática, pero claro, tú tienes a una empresa a la que le prestas ese servicio, y esa empresa te dice, vale, yo te doy los documentos, te doy el registro mercantil, te autorizo a teletrabajar. Perfecto. Muy bien. Siguiente pregunta sería, ¿puedo trabajar en España con la visa de nómada digital? Es decir, ¿puedo tener un empleo aquí con una empresa nacional? No. No, y por favor, que les quede, porque una vez que ya se han sacado la residencia, es favorable la residencia y están súper contentos, ¡ay, qué bien, qué contentos que estamos, que tenemos ya residencia nómada! A la semana muchos nos llaman, oye, ¿puedo aceptar un trabajo en España? Pues no, y se les cae el mundo al suelo. Y decimos, pues no entendemos, porque siempre explicamos estas cosas, pero no se puede. No se puede. Okay. Es verdad que cuando eres por cuenta propia, freelance, sí que puedes hasta un 20% de la facturación. Ahí hay una pequeña puntualización que tú puedes prestar servicios. Pero la persona que sí puede trabajar es, por ejemplo, pues familiares que vienen, si tienen permiso de residencia aquí en España para cualquier cuenta propia o cuenta ajena. Ok. Si traigo un familiar, ¿el familiar puede trabajar full time, tiempo completo, o tiene también horas como en el diseño de estudio? Sin limitación. Perfecto. Limitación con la persona que tiene trabajo. Eso sí creo que puede ser una muy buena noticia para muchos que vienen con toda la familia. Ok, perfecto. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿puedo utilizar mi visa de nómada digital para estudiar, para tomar un máster simultáneamente? Mientras sí, estoy... claro. Si te da
¿Sí? Perfecto. tiempo No y te da necesito, sí. no necesito sacar ahora una visa de estudio, No, ¿cierto? Con la misma nada, visa puedo. nada. Perfecto. Tienes lo más Ahora, importante, tienes el poder, tienes la residencia y con eso ya... aquí viene un punto importante, algo que me preguntan muy frecuentemente. ¿Qué pasa si tengo la visa de nómada digital? ¿Puedo estarme moviendo por toda Europa, por cualquier país de la comunidad Schengen, o tengo que estar necesariamente en España? Puedes hacerlo hasta no teniendo residencia, o sea, los irregulares, los que vienen a España y se quedan irregulares, pueden moverse por todo el territorio Schengen. Imagínate los que tienen ya la residencia como nómada. Y es que sucede que una cosa es moverse y otra cosa es trabajar, ¿vale? Entre países del espacio Schengen no hay fronteras, ¿vale? Entonces, no te van a pedir, no hay migración para pasar, por ejemplo, de España a Francia, ¿ok? Tú te puedes mover como quieras, inclusive estando irregular, ¿vale? Pero eso sí, no puedes trabajar en otros países. O sea, tú tienes una residencia para estar aquí en España, para residir aquí en España, igual que tus familiares. Tus familiares tampoco pueden irse a Holanda y trabajar en Holanda. Podéis ir de visita, pero no trabajar. ¿Qué pasa, María, si solicito también la visa de nómada digital en Holanda? ¿Puedo tener las dos visas simultáneamente para estar viviendo en un lado? Jolines, ese caso no se nos ha dado, pero lo más seguro es que no se enterarían. Claro, yo no creo que se pongan a investigar, vaya. Si cumplen los requisitos, No. Ok, obviamente es una pregunta lógica para mí en función de la visión que se comercializa del nómada digital, de tener esta libertad de poder estar viajando en una van por todo el planeta, pero hay un tema que se vuelve complicado, que es el tema de impuestos y que ya abordaremos en unos minutos más, es donde viene la parte dolorosa de esta residencia y esta visa de nómada. Bueno, entonces, la siguiente pregunta sería, ¿necesito un seguro médico para solicitar la visa de nómada digital? ¿Y de qué tipo es este seguro médico que necesito? ¿O cómo voy a hacerlo a través del convenio que hablábamos hace rato del seguro social? ¿Cómo se debe manejar o cómo es más fácil resolverlo? Karina, venga, que estás chunga. Vale, a ver, aquí también hay varias puntualizaciones en cuanto al seguro médico. Vamos a ver, no es obligatorio. En el caso de, por ejemplo, cuando aplicas a nómada digital siendo un freelance, un prestador de servicios, como tú te vas a registrar en el RETA que hemos hablado, al estar pagándolo mes a mes, estás como también pagando el derecho que tienes a tener una sanidad. Entonces, obligatorio no es. Y en cuanto a cuando eres un trabajador por cuenta ajena, hay que ver si la seguridad social que van a seguir pagando por ti en el país va a cubrir el seguro privado, perdón, el seguro de salud o no, porque si no lo va a cubrir, tienes que coger un seguro privado aquí en España. Entonces ya depende de qué tipo de residencia, si por cuenta propia o por cuenta ajena, va a hacer falta o no. También yo muchas veces digo y recomiendo que si la persona está acostumbrada a que en su país siempre va a un médico privado por la comodidad o la rapidez, pues hombre, aquí es igual. Aquí la sanidad pública a veces es muy lenta. Y si tú estás acostumbrado a una rapidez, pues dices, mira, prefiero contratar un seguro privado y ya estar tranquilo. Karina, le Además, acabas de romper el corazón a muchísimos mexicanos que van a escuchar esta respuesta, porque al final, aunque están acostumbrados a esto que acabas de decir del tema del seguro social para quienes son empleados, pues ellos tenían la gran ilusión de que seguramente con la visa de nómada digital iban a dar la seguridad y el servicio de salud español, que se cree que es mucho mejor. sí, Si sí, tienes con el régimen de se autónomo, la da. se la da, claro, tú tienes... Claro. Lo único Perfecto. que recomiendo que si la persona en su país está acostumbrada a una sanidad privada, que puede también aquí acceder, no pasa nada si tienes un seguro público y uno privado, Bueno, pero se la... Los mexicanos estamos acostumbrados a eso porque el sistema de salud pública Y en México pagáis es bastante mal. mucho. Claro. Y pagáis Okay. mucho. Y al final, el seguro privado aquí en España no cuesta tanto. Cuesta muchísimo más en México o en Estados Unidos.
Totalmente. de acuerdo. Muy bien. ¿Cuánto cuesta solicitar la visa de nómada digital? Ya nos había contestado María, que esas son las tasas, y nos había contestado Karina, que son 73 euros, 74 euros más o menos, ¿cierto? Perfecto. Luego, ¿puedo solicitar la visa de nómada digital si soy autónomo? Ya lo dijimos que sí, nada más que hay que tener este tema de la carta de autorización, que se complica un poco en este asunto por cómo lo está manejando el criterio de la autoridad. Entonces, habría que revisar bajo qué circunstancias se va a dar esta condición. Sí, otra pregunta. Digo, estoy respondiendo un poco las preguntas que ya hemos ido avanzando y vuelvo a hacer preguntas. ¿Cómo tengo que demostrar que tengo ingresos suficientes para solicitar la visa de nómada digital? Por ahí María hizo el último video que nos compartió, que fue muy bueno, fue cuál es el mejor método para comprobar los impuestos. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo, María, Karina? Los ingresos, ¿cómo recibo o el monto que tengo que comprobar? ¿Con Pues A una a cuenta de través de los banco? extractos bancarios. Ok, si yo Pues presento los la cuenta de extractos, banco con los depósitos, con eso es suficiente, no necesito presentar un documento de la autoridad hacendaria en México del pago de impuestos, o es conveniente presentar ambos. nosotros, se puede presentar, pero exacto, lo recomendamos, pero tampoco es algo obligatorio. no. Ok, bastaría con la cuenta. Lo que hay que presentar siempre es, hay muchos freelance que cobran, por ejemplo, a través de la plataforma de Deal, ¿vale? Uh-huh. Porque trabajan para empresas grandes y entonces Deal es como una página, una aplicación para los cobros de salarios y todo esto internacionales. Entonces, no basta con presentar solo el extracto de Deal, ¿vale? También hay que presentar como que de Deal se transfiere a tu cuenta bancaria. Y les da igual que sea una cuenta bancaria, una billetera virtual como Nickel, como estas que hay Revolut, o alguna de estas, no les importa, ¿vale? Pero siempre hay que demostrar que el dinero llega a tu cuenta. Y esto es muy gracioso porque en muchas asesorías hay mucha gente que le gusta decir que gana más de lo que realmente gana y dice, no, yo es que gano 7.000 dólares al mes, vale, pero es que tienes que demostrarlo. ¿Cómo? Sí, hombre, no, pero yo puedo presentar las facturas. Contrato. Digo, sí, pero tienes que demostrar que ese dinero llega a tu cuenta, dice, y ya ahí se quedan, ¿vale? Pero eso es muy importante, a la UGE no quiere ver que el dinero lo Te tienes. llega a tu Ok, cuenta. si yo tengo el dinero, pero no tengo los documentos de la billetera virtual ni el pago, ¿también me vale? No entiendo. ¿Te refieres a si te lo pagan? Yo solamente tengo el dinero en el banco. ¿Puedo decir que ese dinero entró por salarios o necesito comprobar que me pagaron por los servicios de freelance? Tienes que demostrar también que te pagan por los servicios. Tienes que demostrar, tienes que presentar las facturas o las nóminas o lo que sea. Yo siempre digo también que presenten impuestos, que presente todo lo que evidencie que efectivamente hay una prestación de servicios. Perfecto. Entonces hablaríamos de 3 maneras de comprobarlo, de preferencia las 3 y si no mínimo 2. Voy a repetir nada más para recapitular. 1, tener la nómina con algún sistema de pago digital, tener la facturación digital para poderlo presentar, luego tener la cuenta de banco donde se deposita el dinero, que coincida, que haya una equivalencia de facturas y depósitos, y tercero, poder tener los impuestos. Si se tienen los 3, sería la mejor manera, ¿cierto? Sí, yo siempre digo que cuanto más documentos se presenten, mejor, siempre. Perfecto. Más completo será el expediente. Menos lugar. Excelente, queda aclarado ese tema. Luego, tengo que demostrar un contrato de trabajo para solicitar la visa de nómada digital, es decir, necesito forzosamente un contrato con una empresa o puede ser nada más la carta o el presupuesto o la cotización de servicios. ¿Qué necesito para comprobar la relación con la empresa con la que trabajo como autónomo o como empleado? Cualquier documento.
Perfecto, cualquiera sirve. Muy bien. Luego, otro tema que ha estado surgiendo ya en los últimos días y he visto que es algo repetido es el tema de el título universitario. ¿Se necesita tener un título universitario para confirmar esta profesión como nómada digital? Se necesita título universitario, pero se puede acreditar también con una experiencia de 3 años relacionada con el puesto que tú estás desempeñando en esa empresa. Entonces, si demuestras experiencia, el título, nosotros, por ejemplo, recomendamos que si se puede aportar ambas cosas, mejor. Porque un expediente más completo da lugar a que no tengan tantas dudas y se queden tranquilos. Pero sí, se puede acreditar con experiencia de 3 años mínimo. Y muy mínimo, o sea que importante. Muy importante. Adelante. Sí, Gel. Una cosa muy importante y es que cuando al inicio me presenté dije que habíamos tenido una denegación, ¿vale? Importante y la tenemos recurrida. Esto es de un médico que realiza telemedicina, ¿vale? O sea, sus pacientes, no tienen ni siquiera pacientes, personas físicas, sino que trabaja haciendo informes. Y nosotros en la vida pensamos que ese título debía de estar homologado, porque él no iba a ejercer como médico. Claro. Él iba a hacer telemedicina, hacer informes a empresas. Pues nos exigieron el título homologado, pero como nosotras leyendo la ley tenemos serias dudas en cuanto a la función que va a realizar este hombre en España, que no debe de precisar homologación y ni siquiera en el Colegio de Médicos de Madrid tenían clara la cuestión, pues lo tenemos recurrido. Bueno, además lo tenemos recurrido por otra cosa muy curiosa, y es que se sabe que que la UGE, la Unidad de Grandes Empresas, tiene 20 días para resolver el expediente, ¿vale? Si no resuelven esos 20 días, el expediente, el silencio es positivo, o sea, se entiende que te lo han aprobado, ¿vale? Cuando tú recibes, durante la tramitación del expediente, recibes un requerimiento, que por ahí había una pregunta de qué era un requerimiento. El requerimiento simplemente es que el organismo te está pidiendo algún documento más porque no le queda claro el asunto. Entonces, en este caso nos pidieron la homologación del título. Entonces, cuando nos llega el requerimiento, los 20 días se paralizan, se paran, ¿vale? Y empiezan a contar otra vez una vez que se contesta al requerimiento. Entonces ahí se reanuda la cuenta. Vale, perfecto. Pues pasaron los 20 días y la Unidad de Grandes Empresas no había contestado al expediente de este chico, de este médico, ¿vale? Con lo cual estaba por silencio administrativo positivo, estaba aceptado. Pues el día, ¿qué día fue? ¿El día 22 o 23, Karina? Fue el 23. El 23 resolvió denegando. Y eso es una infracción a la ley del procedimiento administrativo común, una infracción, pero vamos, es una cuchillada al sistema, ¿vale? Entonces, por eso lo tenemos recurrido también. Perfecto. Nada más para aclarar, dentro de este glosario inicial, recurrir significa en español mexicano apelar, es decir, exacto, es cuando la autoridad toma una determinación y en tu derecho propones una revisión o una modificación, una apelación a la decisión de la autoridad. Entonces, esta condición de recurrir, en una de las preguntas que tengo aquí, que es la 14, ¿qué pasa cuando la autoridad se excede o pide muchos más documentos de lo que señala el mismo procedimiento? ¿Se puede recurrir estos excesos de documentación que pide? Hay uno de los miembros del grupo que le empezaron a pedir dentro de los contratos de la empresa que estuvieran apostillados, por ejemplo. Alguien le pidieron que entregara el acta constitutiva de la empresa para la que trabaja. Yo, como dueño de una empresa, yo no se la voy a dar a un empleado, o sea, pues aun cuando es un documento público no tengo por qué dársela a un empleado, pero la autoridad le pidió el acta constitutiva de la empresa para la que trabaja. ¿Cómo se hace, cómo se recurre, cómo se apela a estas decisiones de la autoridad administrativa, María Karina? ¿Se puede?
A ver, es que simplemente te llega un requerimiento con documento. Ellos pueden realmente exigirte presentar los documentos que crean convenientes para la resolución del expediente. Ellos tienen esa capacidad, esa potestad. Pero ya la cosa no es esa, la cosa no es lo que te requieran. A ti te pueden requerir todo lo que ellos quieran y tú puedes presentarlo o no, como nosotros con el caso del médico, nos pidieron la homologación del título. Y nosotros revisando la ley decimos, pero si no, para este caso no sería exigible. Vale, pero hay que contestar al requerimiento, porque si no contestas al requerimiento, lo que pasa es que te lo archivan porque entienden como que has desistido del trámite, como que lo has dejado morir, ¿vale? Siempre hay que contestar. Y si te están pidiendo documentos que no proceden, ¿vale? Y que son arbitrarios o lo que sea, entonces lo bueno es contestar con un escrito. Y por eso siempre digo, si se puede, se presenta este expediente acompañado de un abogado experto. ¿Por qué? Porque a una persona, tú sí, Helder, que eres compañero, que eres abogado y puedes redactar un escrito jurídico en cierto modo, pero aunque no sepas la legislación de aquí de España, pero a una persona que, por ejemplo, un ingeniero de software que le requieran y que tenga que enfrentarse y tenga que decir, voy a hacer un escrito explicando que esto no procede, pues siempre, si puedes ir acompañado de un abogado, mejor. Se contesta el requerimiento, se dice, pues mira, pues creemos que no procede porque la ley dice esto, esto y esto, y os estáis excediendo. Y si aún así deniegan, pues nada, pues entonces se valora el recurrir o el salir, estarse un tiempecillo fuera y volver a entrar. Perfecto. Me parece perfecto. Queda aclarado ese tema. Voy a la siguiente pregunta que se empiezan a poner complicadas. ¿Qué es y cómo funciona la ley Beckman? Esa es verdaderamente una pesadilla para muchos de los mexicanos en este momento, entender cómo funciona este convenio, la doble tributación. No me gustaría ahondar mucho, porque si no nos podemos ir muy largos en ese tema, pero sí me gustaría que les expliquen un poco cómo se tiene que resolver bajo este criterio el uso de la tributación o el derecho de tributar o no tributar doble. Vamos a ver. Lo primero, queríamos que asistiera el asesor fiscal, pero no ha podido ser, que ahora me acabo de acordar, ahora que dices de la ley esta. Entonces, yo soy de letras puras, ¿vale? Pero al final entiendo de esto un poco. Entonces voy a intentar explicarlo de modo comprensible. Al final, los nómadas digitales llegan a España y en el plazo de 6 meses pueden comunicar a la agencia tributaria que se quieren acoger a un régimen más beneficioso, ¿vale? La ley Beckman es simplemente una tributación por un importe menor del 24% hasta 600.000 euros, ¿vale? Y además que no tienes la obligación de declarar rentas obtenidas, como por ejemplo un alquiler que tengas en México, no es necesario declararlo en España, ¿vale? Entonces, nosotros los autónomos, puede parecer que mucho ya el 24%, pero nosotros los autónomos en España estamos sujetos a un tipo impositivo progresivo conforme ganamos más, pagamos más impuestos y realmente nos cosen, nos matan a impuestos, ¿vale? Tenemos un socio que es Hacienda que se lleva pues casi la mitad de lo que ganamos. ¿Vale? 34% para que quede aclarada la pregunta en promedio, más o menos es lo que se cobra. Muchísimo, muchísimo. Entonces, los nómadas digitales van a poderse acoger a este régimen fiscal preferente siempre y cuando no hayan residido en España en los 5 años anteriores y se lo comuniquen a la Hacienda en el plazo de 6 meses, que son los 180 días estos que te hacen convertirte en residente fiscal en España. Perfecto. Ahora, ¿vale? ¿Y cómo se paga? 5 años, ¿cierto, María? Sí. Solamente 5 años vas a tener este beneficio. Eso es. Y luego ya muerte. Pero, a ver. Soy tu fan. Vamos a ver.
La cosa es que no van a ser 5 años, va a ser menos. Tratándose de mexicanos como la gente que está en tu grupo, va a ser menos, porque si sois mexicanos, pues a los 2 años de residencia legal y continuada en España vais a querer solicitar la nacionalidad española y como te conviertas en nacional español, pues ya pasas por el aro, como todos. Perfecto. Hombre, no quieres ser español, pues ya está, a pagar. Okay. ¿Vale? Entonces, este 24%, ¿cómo se paga? Se paga al trimestre. Nosotros los autónomos, cada trimestre tenemos que presentar nuestra declaración de IVA, ¿vale? Que el IVA, ahora diré una cosa, y el IRPF. Y entonces, pues de ahí nos dicen, a ver, señorita María Cardona, ¿cuánto ha ganado usted? ¿Y cuánto ha ganado usted este trimestre? Tanto, pues venga, pues yo como soy agencia tributaria y soy tu socio, me quedo con el 30 y pico %, 40, lo que sea, ¿vale? Y entonces, pues se lo tengo que ingresar a Hacienda, ¿vale? Ok, a ver, ahí me surge una pregunta. Ese 24% de mi decisión de apegarme a la ley Beckham es sobre los ingresos que recibo en global o solamente de los ingresos que recibo en España. En España, por eso. Ok. ¿Y de los que recibo en México? No. Pero esto, a ver, aquí hay un poco de ingeniería fiscal, ¿vale? Pero yo diría una cosa, que digo en las asesorías, pero aquí a Vox Populi no procede. Ok, se nos va a cortar porque Instagram creo que tiene un límite de 1 hora que ya casi lo agotamos. Tampoco me gustaría abusar del tiempo. Nos conectamos si quieres y me dices si seguimos más. Si se nos corta ahorita volvemos.